de la Ciudad de México, Martí Batres Guadarrama, a quien le agradezco mucho siempre que tenga disposición para hablar con nuestra audiencia y hacerlo sin censura. Martí Batres, te saludo con mucho gusto. Buenas tardes, ¿cómo te va? Querido Vicente Serrano, ¿cómo estás? Periodista libre de la nueva época. ¿Cómo estás, Y querido amigo? también señalado como el palero mayor por esos que se sienten tocados por Dios, y Pues también blanco del odio en redes sociales, muchos digo, de para los que quede que no, completito. oye, muchos de los que no fueron críticos con los poderes eh, de otros tiempos te acusan a ti. No, no, Bueno, parte no te parte de la sientas ofendido, sino halagado. parte de la hipocresía. Oye, secretario, por cierto, presentó a nombre de la jefa de gobierno de la Ciudad de México el informe al Congreso de la Ciudad, el cuarto informe también. Cuéntenos. Sí, me corresponde como secretario de gobierno llevar el informe completo, que pues es abundante, es voluminoso, es una caja de información que llevamos al Congreso local el día de hoy, 1 de septiembre. La jefa de gobierno se presentará en otra fecha ante el Congreso local de la Ciudad de México. Entonces, ya está ahí el informe, hoy lo presentamos y hablamos de algunos de los trazos significativos de lo que contiene este informe. Estuvimos por la mañana en ¿Cómo, el Congreso local. cómo, cómo se presenta, cómo llega la jefa de gobierno, cómo llega precisamente eh, pues el gobierno que encabeza la doctora Claudia Sheinbaum a este cuarto informe, Martí Batres? Pues muy bien, es un informe lleno de resultados, es un informe lleno de éxitos. En realidad, pues la jefa de gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum, trabaja durísimo. Si lo viéramos desde el punto de vista de los tiempos y de manera personal, pues ella llega aquí antes de las 7 de la mañana y se va después de las 11 de la noche. Y está todo el día atendiendo una gran cantidad de temas, porque un gobierno ve muchos temas, pero un gobierno de una ciudad como la Ciudad de México ve una gran cantidad de temas. Entonces tienes reuniones para ver temas del agua, para ver temas de la construcción del tren suburbano, para ver cómo va lo de la modernización de la línea 1 del metro, para ver el tema de las políticas de seguridad, de las políticas de joven, los temas de protección de las mujeres, los temas de las ambulancias, en fin, entonces, pues todo el tiempo está atendiendo cada uno de estos temas en detalle que conforman pues las políticas cotidianas en la Ciudad de México. Hoy presentamos un informe, ese informe contiene mucha información, pero te comento entre otras cosas, por ejemplo, en materia de bienestar social, pues la construcción de los pilares que son centros comunitarios donde se atiende a adultos mayores, jóvenes, hay bachillerato en línea, hay talleres, en fin, estos son 270 puntos que están por toda la Ciudad de México, especialmente en las zonas más marginadas. Está el tema de la beca de bienestar para niñas y niños. Aquí es importante que sepan en otros lugares del país o hasta fuera del país que en la Ciudad de México se entrega una beca a 1.200.000 niñas y niños. Y esta beca, que se llama Beca de Bienestar para Niñas y Niños, ahora tuvo, para comenzar este ciclo escolar, un incremento del 25%, o sea, un incremento muy superior a la inflación. Esto quiere decir que es un apoyo importante pues, para los chicos y para las familias. Es una base para que tengan lo fundamental los niños, puedan tener sobre todo alimentación. Pero junto con la beca, además, viene este mes un apoyo para útiles escolares, un apoyo para la compra de uniformes escolares y también en cuanto empiecen las clases, se desarrollarán las asambleas para que cada escuela defina qué necesidades tiene y tiene un presupuesto para mejorar el plantel, para impermeabilizar o poner nuevas escaleras o cambiar el piso o poner malla solar, en fin. Y luego también
se está colocando internet gratuito en todos los planteles escolares de educación básica pública. Ahora, esa es una parte que tiene que ver con lo social. Están los temas de seguridad. Se ha tenido bastante éxito en disminuir en la Ciudad de México los índices delictivos. Entonces tenemos una disminución del 60% en los homicidios registrados entre el 2019 y el 2022. Es una caída muy significativa. Pasamos de unos 5 homicidios diarios a 2 homicidios diarios. Y también disminuyó el robo a pasajeros de Metrobús, del metro, y también al mismo tiempo tuvimos una caída en delitos como lesiones con armas de fuego, robo automovilista, entre otros. Así de que hay una disminución general de los delitos en la Ciudad de México, que se refleja incluso en las encuestas de percepción. La encuesta del INEGI decía en el 2018, en el 2018 llegamos a tener una percepción del 92% de inseguridad en la Ciudad de México. Y esta percepción bajó a un 63%. Son las encuestas del INEGI. O sea, esto quiere decir que la percepción de inseguridad bajó 30 puntos. O si lo quieres ver de otra manera, la percepción positiva sobre la seguridad subió 30 puntos. Aquí, por ejemplo, se informa que a la policía se le ha aumentado el sueldo a los policías rasos, los que están en las calles, se les ha aumentado el sueldo en un 45% real. Eso ha permitido pues, mejorar sus condiciones también. Por otro lado, hay otros temas que tienen que ver con el medio ambiente. Estamos en el combate a la tala de árboles en el Ajusco, en la zona sur de la Ciudad de México, y en procesos de reforestación, la construcción de grandes parques nuevos, como el Parque Vertical de Venustiano Carranza, el Parque Cantera en los Pedregales de Coyoacán, el rescate de parques ya existentes, como el Parque Ecológico de Xochimilco o el Bosque de Aragón, en Gustavo Amadero. Pero también está el tema de la planta procesadora de residuos sólidos que se construyó en Azcapotzalco. Esto es un tema interesante porque no solo tiene que ver con la ecología, sino también tiene que ver con el combate a la corrupción. Y ahí en ese sentido tenemos una inversión de 3,000 millones de pesos. Y te acordarás que en el periodo pasado, el gobierno anterior quería hacer una planta incineradora de basura que iba a costar 100,000 millones de pesos. O sea, este gobierno de Claudia Sheinbaum gastó el 3% de lo que quería gastar el gobierno de Mancera para una planta de tratamiento de residuos sólidos. Ese es otro tema importante. Está el tema de movilidad. En el campo de movilidad hay un montón de cosas. Están los biciestacionamientos, la construcción del trolebús elevado, la adquisición de trolebuses nuevos. Hay algunos trolebuses que se compraron a empresas chinas, mucho más modernos. También la sustitución de autobuses de la línea RTP, que son camiones cuyo pasaje cuesta 2 pesos. Es el pasaje más barato de todo el transporte público en la Ciudad de México. Está el tema de la modernización de la línea 1 del metro, que es la más antigua, ya lleva 53 años, se van a cambiar los rieles, se van a comprar 29 trenes nuevos, se va a modernizar el sistema de cómputo. Está el cablebús en las zonas más pobres de la Ciudad de México, en Cuautepec y en la Sierra de Santa Catarina. Y de igual manera, la construcción de 200 kilómetros de ciclovías. O sea, en este periodo se han construido tantos kilómetros de ciclovía como los que se construyeron entre el año 2000 y el 2018. Por cierto, cabe señalar que quien empezó a construir ciclovías en la Ciudad de México fue la propia doctora Sheinbaum, cuando fue secretaria de Medio Ambiente con Andrés Manuel López Obrador. Esta es otra línea importante, la de movilidad.
está la línea de la digitalización. Tenemos una ciudad que es la más conectada del mundo. Cuando empezó este gobierno, Me consta. había 94 puntos de internet gratuito. Ahora hay 22,000 puntos. No, ahora no. Al finalizar el año pasado había 22,000 puntos. Y este año vamos a terminar con 33,000 puntos de internet, porque justo en estas semanas, en estos meses, se han estado conectando a una gran cantidad de escuelas, unidades habitacionales, estaciones de Metrobús, y también se va a conectar a los bancos de bienestar, se les va a poner internet, o se les está poniendo internet gratuito. Entonces tenemos la ciudad más conectada del mundo, y un fenómeno interesante acá, que es el de los nómadas digitales. Aquí tenemos trabajadores estos de home office, que vivían en otros lugares del mundo, en Estados Unidos, pagaban rentas muy elevadas, y como su trabajo es en casa, pues entonces han venido a México, donde pagan rentas mucho más moderadas, mucho más modestas, y desde acá hacen su trabajo digital a empresas mundiales, y aquí viven con gastos que son mucho menos onerosos, mucho más sustentables, y este fenómeno se está multiplicando. Es interesante, esto tiene que ver con una ciudad digitalizada como la Ciudad de México, donde en muchos puntos de la ciudad hay internet gratuito. Bueno, ya te dije algunas líneas, 5 líneas te comenté ahí: la línea del bienestar, la de la seguridad, del medio ambiente, la movilidad, la línea digital, y todas estas se reflejan en el informe. Ahora, alguien podrá decir, ¿cómo están haciendo tanto? ¿Están endeudando a la ciudad? No, incluso cabe la pena señalar que ha disminuido el endeudamiento de la Ciudad de México, la deuda neta de la ciudad ha bajado, y todo esto se ha financiado con recursos derivados del combate a la corrupción, de la austeridad republicana. ¿Por qué se puede hacer más? Aún con todo y pandemia, aún con todo y pandemia se hicieron obras públicas, aún con todo y pandemia continuaron los programas sociales. ¿Por qué? Pues porque se combatió la corrupción, y eso permitió que alcanzaran mucho mejor los recursos con finanzas sanas en la Ciudad de México. Martí, le has puesto una arrastrada con esta explicación, con este análisis, con esta evaluación a la oposición, que es la que apapacha y defiende a personajes como Miguel Ángel Mancera. Y entiendo la rabia y el nivel de los ataques precisamente con este informe contra la doctora Claudia Sheinbaum y contra Martí Batres también, porque se le señala como aspirante pues a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Andan desatados los demonios contra esto que ha dado resultados, secretario. Sí, pero mira, nos defendemos con el trabajo que se ha hecho y con los resultados que se han tenido. La ciudad es una ciudad con una intensa actividad, en un proceso de recuperación económico acelerado, está recuperando muchas fuentes de empleo. No es fácil en la ciudad fue la entidad federativa más afectada, pero la ciudad ha desarrollado muchos derechos sociales. Estos derechos que ahora tenemos en la ciudad, en lo social, derechos universales como la beca de bienestar, pero además la construcción social de vivienda, los comedores comunitarios, el apoyo a unidades habitacionales, los pilares, los servicios de salud gratuitos, en fin, una buena cantidad de derechos sociales, sin contar los federales, que además varios de los hoy federales, nacieron en la Ciudad de México, y el presidente López Obrador los federalizó. Pero sin contar con ello, hay un cúmulo de derechos sociales conquistados en la ciudad, iniciados en la Ciudad de México. Pero además aquí hay derechos de diversidad importantes. O sea, aquí existe el matrimonio igualitario, por ejemplo, que es un derecho que ampara
la unión y el amor de parejas del mismo sexo. Existen también derechos de las mujeres que han empezado aquí. Aquí se descriminalizó a las mujeres. Aquí se lograron derechos para proteger la maternidad de las mujeres y la libertad de maternidad de las mujeres, y se lograron derechos de igualdad que en muchos lugares no existían o no existen. Mira, por ejemplo, te voy a decir, todavía hay entidades federativas donde una mujer, para volverse a casar después de divorciarse, tiene que esperar 300 días. Aquí no, aquí al día siguiente de haberse divorciado se puede volver a casar, por ponerte un ejemplo, ¿no? Entonces hay muchos derechos de las mujeres que se han conquistado aquí, que no existen en todos lugares del país, o que han comenzado aquí y luego se han ido reproduciendo en otros lugares. También aquí están derechos políticos avanzados. Aquí se realizó el primer plebiscito del país, fue aquí en el año 2002 para consultar a la ciudadanía sobre la construcción de los segundos pisos del periférico cuando fue jefe de gobierno López Obrador. Y también aquí se incorporaron en las leyes de la ciudad otras formas de participación ciudadana avanzadas, de democracia directa, semidirecta. Entonces, todo esto lo ha conquistado la izquierda de la ciudad, y especialmente nuestro movimiento a partir del año 2000 y hacia adelante ha conquistado, ya sea desde el gobierno o ya sea como oposición, ha conquistado muchos de estos derechos de los cuales se goza hoy en la Ciudad de México, y que constituyen de alguna manera un faro de luz para el resto del país también. Y debo de decir que no exagero cuando digo que andan desatados los demonios en redes por esto que nos está informando el secretario de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres. Veo que traes muy enojados a algunos de los más estridentes exponentes del conservadurismo en el país. Martí Batres escribe hace un rato: parece que la serie de Netflix sobre Florence Cassé no cayó bien en el ánimo del saco de pus abogado de Felipe Calderón. No dejen de ver la serie, es la historia de un montaje mediático y jurídico ocurrido en 2005. En 2006 se organizó otro montaje, la guerra contra el narco, y veo a Javier Lozano que se puso el guarache. Dice: si te quieres referir a mí, pinche porro, arróbame, no te andes por las ramas. Por lo demás, yo no soy abogado de Felipe Calderón y no los necesita. Ustedes sigan concentrados en el pasado para no enfrentar su desastroso presente. Punta de ineptos. Además, no fue en su época. Híjole, qué forma. Y además, qué lenguaje, ¿verdad? No, deja tú, Martí. Pues les estás dando con el informe en la jeta, porque pues dicen, hablan de un desastroso presente. Pues tú tienes otros datos, secretario. No, y además son los datos de la realidad, porque tú puedes andar aquí por la Ciudad de México y te das cuenta que hay un montón de lugares donde te arrimas tantito, te colocas adecuadamente y tienes internet gratuito, que en muchos lugares no lo hay. Hay lugares del país totalmente desconectados, ¿no? Y apenas ahora el presidente López Obrador está impulsando un proceso de digitalización en el país que no se promovió en otras épocas, pero ahora se está impulsando como una buena política pública. Y existen más datos, ¿eh? Yo ahorita hice referencia a varios datos locales, pero hay datos federales interesantísimos. Por ejemplo, cómo el gobierno de la República, el gobierno del presidente López Obrador, ha mantenido precios bajos en los combustibles, en la gasolina, el diésel, el gas, la luz. O sea, han mantenido precios bajos. Nada más hay que asomarse a los países de Europa para ver cómo se dispararon los precios de los energéticos. Hay procesos de inflación que en algunos casos duplican los costos que tenían los energéticos, ¿no? Aquí se ha contenido. De todos los países de la OCDE, México es el que tiene la inflación general más baja y la inflación más baja en energéticos. También México fortaleció su moneda frente al dólar, el euro se devaluó frente al dólar, el peso mexicano se apreció frente al dólar. Esto no lo puede decir ninguno de quienes hayan gobernado
el país en los 7 sexenios anteriores. O sea, nada más veamos crisis económica o devaluación, pues, graves procesos inflacionarios con, o sea, Peña Nieto, Calderón, Fox, Zedillo, Salinas, de la Madrid, López Portillo y Echeverría. Estoy mencionando 8 sexenios. Estos 8 sexenios anteriores, todos presentaron números rojos en estas materias que estoy mencionando. El gobierno de López Obrador es el primer gobierno con estabilidad macroeconómica. Fíjate la paradoja, ¿no? Porque ya ves que los tecnócratas se llenan la boca de estabilidad macroeconómica, pero este es el primer gobierno con estabilidad macroeconómica y sin castigar a las clases populares. Es decir, con todo y que se extendió la pensión de adultos mayores, se extendió la beca para personas con discapacidad, las becas para los muchachos en todos los niveles de educación, se hizo gratuito el sistema de salud porque ya se estaba privatizando con el mal llamado Seguro Popular y se generaron, creo que ya van como 150 universidades nuevas con el modelo que se está impulsando con Raquel Sosa. Es decir, con todo y que el gasto social se amplió, se construyó una refinería, se construyó un aeropuerto, se construyó el tren Maya, tuvimos una pandemia encima y no aumentaron los impuestos, no aumentó el endeudamiento del país y tenemos estos resultados. Con todo y eso hay equilibrio macroeconómico. Bueno, pues eso habla de la eficacia de un gobierno, del control que tiene, del control sobre los recursos, del buen destino de los recursos, de la racionalización del gasto. Es que teníamos un gobierno gordo y un Estado débil, ahora tenemos austeridad arriba y gasto social abajo. El Estado social se fortaleció y el gobierno, la cúpula, dejó de ser onerosa y costosa económicamente para los contribuyentes. Esto es parte de los gastos, es decir, ahora quien paga impuestos debe estar más satisfecho de que lo que está pagando se está destinando a obra pública, a gasto social, al desarrollo de México, porque antes una buena parte de esos impuestos pues se lo quedaban pues gobernantes corruptos. Hay que hacer el análisis, hazte el listado. Yo lo hice una vez para un debate en una sesión del Senado, donde hubo panistas que tuvieron el descaro de criticar a gobernantes de Morena, y les hice todo el listado de gobernadores priistas y panistas que están en la cárcel, estuvieron en la cárcel, están prófugos. Es un listado de como más o menos 25 exgobernadores que de los periodos de Peña Nieto y Calderón, en estas condiciones de saqueo de sus estados. Imagínate cómo se va a desarrollar un país así. Y ese saqueo, pues, cómo se nutrió, pues, de los recursos públicos, del pago de los impuestos, ¿no? Este es Claro. el paraíso que añoran el Saco de Pus y otros, ¿no? Les gustaría regresar a eso, ¿no? Ahora, a propósito de la serie de Netflix, pues es interesante todo lo que sale en esta serie de Florence Cassé. Hay una parte donde el actual presidente de la Corte, Arturo Saldívar, dice: imagínense todo lo que le hicieron a una extranjera defendida por el presidente de su país, un país del primer mundo, ¿no? Y luego narra las agresiones que él sufrió como ministro de la Corte, que se metieron a su casa, que lo atajaron policías federales, todo eso. Dice, imagínate si eso, dice él, me hicieron a mí, si eso le hicieron a una persona extranjera protegida por su gobierno, ¿qué no le habrán hecho a ciudadanos comunes, especialmente durante la época de Calderón? Ve lo que ocurrió con los trabajadores electricistas. Los mandaron a la calle así a 44,000 trabajadores electricistas
de un plumazo los mandaron a la calle a sus familias con ese estilo, esa crueldad que caracterizó ese sexenio entre el 2006 y el 2012 particularmente, ¿no? El tema de la guerra contra el narco, no les importó que muriera un montón de gente inocente, no les importó que muriera un montón de gente sin que eso implicara ni siquiera un avance en materia de seguridad, ¿no? Entre más avanzaba la guerra contra el narco, más crecían los delitos. Y cuando uno ve la serie del caso Casés Vallarta, pues entonces uno se imagina de qué tamaño fue el montaje ocurrido a lo largo de los años del gobierno de Calderón, ¿no? Todo lo que simularon, todo lo que fingieron, todo lo que fabricaron en términos de operativos, de operaciones. ¿Cuántos de esos que presentaban en sus conferencias de prensa detenidos eran realmente culpables? ¿Cuáles no? ¿Cuántos de esos que presentaban como asesinos o narcotraficantes asesinados eran realmente narcotraficantes? ¿Cuáles no? Recordamos la gente que murió, gente inocente, como los jóvenes estudiantes del TEC de Monterrey que mueren en uno de esos operativos de supuesta guerra contra el narco y los quieren presentar como narcos. Fue una cosa terrible, ¿no? O sea, dejaron al país convulsionado en la violencia, y es una cosa sobre lo que no se ha hecho justicia aún, no se ha hecho justicia todavía, pero es revelador de lo que ocurrió en esos años. Y de lo que no debería de regresar al de lo que poder. no debería de regresar. Tu reflexión es muy importante, por eso no es deseable que todo eso regrese, todo ese saqueo, toda esa matazón, todo eso que fue tan negativo para el país. Lo preferible es una línea como la actual, de progreso, de prosperidad, de recuperación de la justicia, de paz. Es por ahí por donde debemos caminar las y los mexicanos. Para cerrar, secretario de Gobierno, Martí Batres, ¿ya está listo? ¿Cuántas veces te lo he preguntado, Martí, en Sin Censura? No te preocupes, me lo puedes seguir preguntando, pero... y tú lo vas a seguir negando. Mira, tengo un trabajo en este momento y tengo que aplicarme en mi trabajo. Así es de que pero sí ves las redes sociales, y sí ves que hay apoyo de la gente. Sí, veo las redes sociales y además tengo una muy buena comunicación con la gente. Voy a un lugar y luego no te quiero hacer crónicas aquí de los eventos que luego tenemos, pero bastante bien la gente. Sin embargo, la tarea que tengo pues implica dedicación, aplicación, implica tiempo, ¿no? Yo también me tengo que levantar muy temprano. Todos los días Martí, que levantar. Te lo pregunto temprano, porque hasta el presidente Andrés Manuel López Obrador ha reconocido la figura de Martí Batres. Hace unos días te andaba buscando para entrevistarte porque fue a un planteamiento de tu servidor que hace un reconocimiento de lo que se ha ganado con Martí Batres en algunos sectores de la Ciudad de México, ya de las corcholatitas, o no sé cómo les querían llamar a los personajes que pudieran aspirar a la jefatura de gobierno. Por eso lo pregunto, no por estar jodiendo, y la gente quiero que entienda el contexto. Además, creo que tengo una relación de mucho respeto y de mucha cordialidad con el secretario de gobierno, Martí Batres. Por eso te lo preguntaba, Martí. Sí, bueno, obviamente estoy atento y escuché al presidente y además le agradecí mucho su comentario. Fue un comentario pues realmente muy elogioso y evidentemente, pues como te diría, muy padre, ¿no? Porque en efecto, pues aquí uno trabaja duro y luego por eso también hay resultados. Y él se refería precisamente a propósito de las elecciones internas de Morena,
a las que se convocó a cualquier ciudadano que quisiera acudir, afiliarse y participar en el proceso interno. Cualquier persona que quisiera participar en el proceso interno afiliándose en ese momento a Morena podía hacerlo. Y él estaba describiendo ese proceso, pues que era un proceso real, ¿no? Puso como ejemplo este caso del distrito que me toca a mí, porque yo vivo en Benito Juárez, he vivido ahí nací. Casi toda mi vida he vivido en Benito Juárez, viví en otros lugares también por breves temporadas. Viví en el Ajusco, en Tlalpan, un año, viví un año y medio en Balbuena, en Venustiano Carranza, viví también en la colonia Buenos Aires, en la alcaldía Cuauhtémoc, viví también como un par de años. Fuera de eso, el resto de mi vida he vivido en Benito Juárez, en colonias de Benito Juárez, en Letrán Valle, Narvarte, Álamos, Niños Héroes. Nací en la Niños Héroes, en Benito Juárez. Y de hecho, pues empecé mi actividad política ahí muy joven. Y luego ya de manera sistematizada, pues desde principios de los 90 empecé a generar procesos de organización social, de participación, políticos, y él se refería a eso, dice, tiene 30 años ahí, pues sí, es cierto, 30 años ahí y en otros lugares de la ciudad, trabajando. Las actividades y responsabilidades que he tenido me han permitido darle varias vueltas a la ciudad. Yo fui presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa entre 1997 y el año 2000. Fue precisamente el periodo en el que empecé a tener una relación muy constante, muy intensa con el hoy presidente de la República, con el licenciado López Obrador. Él en aquel entonces era el presidente nacional del PRD. Fue la época en que se tuvieron las primeras victorias de la izquierda en el país. Y yo andaba pues con los diputados por toda la ciudad. Éramos entonces eran 40 distritos y éramos 38 diputados de la izquierda surgidos de los distritos electorales. Entonces yo andaba con ellos recorriendo la ciudad, y más tarde me tocó estar también en la subsecretaría de gobierno de la Ciudad de México, precisamente en el gobierno de López Obrador, en la segunda mitad. Y también anduve ahí recorriendo la ciudad en las 70 coordinaciones territoriales de seguridad pública. Después fui dirigente del PRD en el DF, cuando la campaña del 2006, y luego entre el 2006 y el 2011 fui secretario de Desarrollo Social en la Ciudad de México. Entonces fui a muchos lugares, sobre todo los más pobres, Iztapalapa, la Sierra de Santa Catarina, Cuautepec, ya le falta a Martí Batres ser jefe de gobierno. Y luego me tocó ser acá, años después, presidente de Morena a nivel nacional primero, y luego fui presidente de Morena en la Ciudad de México, y luego senador por la Ciudad de México. Entonces me tocó toda la campaña que acompañé a Claudia al recorrido por toda la ciudad, cientos de eventos por toda la ciudad. Entonces, pues sí, esta experiencia me ha permitido conocer la ciudad, trabajar en la Ciudad de México, pero ya hablaremos de estos temas con mayor detalle en adelante, porque ahora tengo que estar aquí viendo muchos asuntos de conflictos y movilizaciones y otros temas que cotidianamente ocurren en la ciudad. Pues yo te agradezco, Martí Batres, secretario de Gobierno, que te des de vez en cuando, esta oportunidad para compartir con la audiencia de Sin Censura, en esta ocasión por la entrega del informe de gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum al Congreso local, y obviamente tus reflexiones también sobre el cuarto informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Por lo pronto, te mando un abrazo, Martí, y siempre al pendiente aquí en Sin Censura. Muchas gracias, Vicente Serrano. Cerraría con dos cosas. Uno, hoy se entregó al Congreso de la Ciudad de México el cuarto informe de gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México. Es un informe lleno de éxitos, de logros, de resultados,
Y segundo comentario, te reitero mi reconocimiento por la gran labor periodística que estás haciendo, una labor innovadora en las redes sociales y un periodismo abierto, franco, claro, directo. Te mando un fuerte abrazo, Vicente Serrano. Saludos a todo el auditorio. Y nada más para cerrar, también quiero reconocer que después de la agresión física que sufrí hace algunos meses, fuiste tú, Martí Batres, uno de los pocos figuras políticas que se comunicó para saber cómo estaba. Y eso, a mí en la casa me enseñaron a ser agradecido. Eso nunca lo voy a olvidar. Gracias, Martí, por siempre estar al pendiente. Estamos a la orden, que además de corazón, y es parte de mis responsabilidades, porque aquí está en la Secretaría de Gobierno, tenemos la instancia protectora de periodistas y defensores de derechos humanos. Pero por las dos vías, la institucional, y la personal, te reitero toda mi solidaridad para que desarrolles libremente el periodismo que tú quieres hacer. Te mando un abrazo, secretario. Gracias por acompañarnos. Es el secretario de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, hablando con nosotros sin censura. Amigos, amigas, regresamos en breve, pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, sin censura, usted puede suscribirse a nuestros 3 principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1,600,000 suscriptores, Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1 millón de suscriptores, y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele clic en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter en @Vicente Serrano y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada.